Muy buenas tardes, estamos una vez más en nuestro programa Tu Onda Club, una radio a tu estilo. En este caso vamos a tomar el tema las pensiones, pero antes que nada le damos la bienvenida a Sergio. Sergio, muy buenas tardes. Hugo, como siempre, un verdadero placer que me tomes en cuenta y por supuesto la oportunidad inmejorable para poderme dirigir al pueblo salvadoreño y poder conversar, analizar, hacer un juicio de desvalor sobre la base de mis conocimientos sobre diferentes tópicos de coyuntura, de actualidad. Muchísimas gracias. Sergio, como primera pregunta, ¿verdad? Para los salvadoreños que nos escuchan, ¿cuál es tu posición a relación de las pensiones? Listo. Ciertamente es un tema muy delicado, Hugo, para nuestro país, no desde ahora, sino que desde siempre, y es lamentable donde nosotros vemos siempre siendo utilizado como un tópico electoral para cautivar y subir a la voladora a una gran cantidad de personas que van precisamente a emitir el voto y no reflexivamente, sino que emotivamente, porque el voto lamentablemente en nuestra cultura, en nuestro país, Hugo, donde las personas tienen, la mayoría de estas, un bajísimo nivel de escolaridad, no analizan. Recuerdo las palabras del actual presidente, que todos los mandatarios que han llegado han jurado por sus seres queridos que van a solucionar el tema de las pensiones. Una vez que llegan, es lo menos que hacen, y muchos otros, como Sánchez Serén o Tony Saca, han hecho simulacros de reformas que al final simple y sencillamente solamente ha servido para efectos de las luces, cámaras y acción. Es decir, ganar réditos electorales frente a la gente y al final solamente les han dado el dulce. Y voy a ir hablando paso a paso. El actual presidente de la República señaló en un plan establecido que le llamó el Plan Cuscatlán que las primeras acciones que él iba a realizar iba a ser precisamente la reivindicación, inclusión y por supuesto también de ciertas acciones, modificaciones, y una de ellas iba a ser la justicia que se había solicitado por las personas, los derechohabientes, que habían estado por muchos años aportando a un sistema previsional, de lo cual ya llevamos 3 años y medio, pateando los 4 años, y el presidente incumplió una promesa concreta. Este plan, que él lo denominó Plan Cuscatlán, salió precisamente, Hugo, de los datos que proporcionaba la Digestic que ahora ha sido desaparecida por la administración del presidente Bukele. Datos concretos que aportaban con relación al salario mínimo, la canasta básica, el estado de inaplicabilidad en búsqueda de mejores opciones laborales, daba elementos precisamente de convicción como los instrumentos científicos de medición, las encuestas, que eran importantísimos para establecer cuántos pobres habían en nuestro país, adicionalmente también sobre el tema de establecer censos poblacionales, entre otros. Una herramienta invaluable que el presidente de la República la desintegró. ¿Por qué? Porque no quiere dar a conocer que en la última encuesta de hogares múltiples habían entrado más de 1.800 nuevos pobres o un poco más a nuestro país, a nuestra sociedad. Eso no le da réditos a una persona que piensa más en su imagen que en las necesidades propias del conglomerado social. Una vez dicho eso, hasta este momento, Hugo, no tenemos una respuesta al tema previsional. Hemos tenido simple y sencillamente promesas de campaña, y en los últimos años, específicamente el 15 de septiembre del 2021, el año pasado, el presidente dijo que en los próximos 3 meses iba a presentar la nueva legislación, la propuesta, precisamente con el tema previsional. Ahora es lamentable ver al ministro de Hacienda, donde ha estado circulando, se ha viralizado, donde él les dice que probablemente van a pagar en Bitcoin, cuando hace 1 año, hace 2 años, tajantemente negó que eso no iba a ser así y que las pensiones y los salarios de los salvadoreños siempre se iban a pagar
en moneda de curso legal, es decir, el dólar o el colón, que lo sigue siendo, aunque ya no tiene mayor aplicabilidad este último. Sin embargo, ahora cambian las reglas del juego, como la han cambiado las reglas del juego con el tema de la reelección presidencial, que ya lo hemos explicado hasta la saciedad, que son más de 10 artículos de la Carta Magna que lo prohíben. Ojo, no solamente no lo permiten, sino que lo prohíben, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, entrando precisamente en esa valoración que hemos dicho de la alternancia, ¿la Constitución se puede modificar con 2 asambleas legislativas? Sí, pero esa norma de la alternabilidad y la reducción de la territorialidad como modificación precisamente del sistema de gobierno no se pueden tocar. Entonces, como tú sabrás, el presidente, en su afán de seguir acuñando poder, está topado al cerco, como tradicionalmente y cariñosamente se le dice en el caló popular. Por lo tanto, él debe de acceder a más poder precisamente por la vía antidemocrática. Punto número 1. Regresando al tema de las pensiones, Hugo, es un tema ingrato, porque todos los partidos políticos, luego de los simulacros que han hecho en el pasado, salen abrazándose y felicitándose. ¿De qué? ¿De qué se felicitan? Como nosotros sabemos que los políticos no se acuestan sin cenar, muchos preguntan, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no quieren hacer eso? ¿Por qué siguen estando en el sistema cuando saben que el mismo gobierno, Hugo, ha tomado dinero del fondo de pensiones? Ahora, como en matemática todo está relacionado, debo de hacerte las siguientes consideraciones con relación al tema de las pensiones. El presidente de la República un día se levanta y se da a conocer los primeros inquilinos de la lista Angel. El presidente, para atenuar el golpe, salió diciendo que iban a aumentar el salario mínimo. Otra cortina de humo. La especialidad de la casa. No podemos llamar como caja china. Las luces campero, como yo le digo, para llamar la atención, o los efectos de Hollywood. Entonces, sin un estudio técnico, se sacó de la mano un aumento al salario mínimo, impactando a todas aquellas empresas, pequeñas y medianas empresas, que producen y sostienen a este país. ¿Qué es lo que trajo como aparejada consecuencia inmediatamente? Que se fuera para arriba un efecto inmediato que nosotros conocemos en términos prácticos de economía como la inflación. Todo se fue para arriba. No había salido la empresa de la pandemia recuperándose, y cerró más de 8 meses el país y la empresa privada, y de ribete, de la cereza del pastel, le regala un salario mínimo. El salario mínimo no solamente tiene un efecto inmediato sobre la finanza de una empresa, Hugo. El salario mínimo está íntimamente relacionado con el pasivo laboral. Por el amor de Dios, entienda, deje de aplaudir como que si fuera foca. El salario mínimo, Hugo, está relacionado al pasivo laboral. ¿Qué significa eso? A la indemnización que un empleador debe de dar, al pago que le hace todos los diciembres del aguinaldo. Todo se amplía, tiene un efecto en cascada, y adicionalmente a lo que tú debes de ir resolviendo con relación al pago del seguro social y a la cuota de la AFP. ¿Cierto? Perfecto, para que usted siga aplaudiendo. Como estamos hablando de las pensiones, ya te toqué las AFP. Entonces el empleador lo ahorcaron, y todavía después de estarlo ahorcando le dan el balazo todavía sobre la cabeza. Con esa nueva reforma, inconsulta por nadie y sin explicación alguna, más que simple y sencillamente revestida de un populismo y un oportunismo. Una vez hemos dicho eso, vamos al otro tema. Porque ya te expliqué que hay una simbiosis. Todo está íntimamente relacionado. Por eso es que yo no entiendo, Hugo, cuando una persona viene y le dice, el presidente de la República, que va a hacer
un aeropuerto en la zona oriental de nuestro país y que Lufthansa estaba interesado en venir a poner un hall, como lo dijo como candidato. Han pasado más de 3 años y medio. Solamente voy a tomar un sorbo de café, pero la pregunta va a ser bien valedera. Ubícame geográficamente a dónde fue a poner Lufthansa ese hall. No lo vemos todavía. Fue paja. El tren del Pacífico, ubícame desde dónde está la terminal del tren del Pacífico y cuánto vale. Todavía seguimos sin verlo. Listo, y te explico por qué. Porque la mapachada, como cariñosamente yo le llamo, y que no tiene, Hugo, esa herramienta mental, porque piensa que pensar duele, y que no tiene esa instrucción notoria, lo suben a la voladora. Permítame, ¿por qué cree usted que el metro, que no es un metro o tren, subway, subterráneo, sino que aéreo, como el de Miami, por ejemplo, y que no es un metro subterráneo como el de Nueva York, como el de Shanghai, como el de España, como el de México, el de Roma, que en todos he tenido la oportunidad de estar? ¿Por qué cree que no lo hacen en el país? Porque los costos, Hugo, son demasiado grandes, por lo tanto el retorno de la inversión en nuestro país no es consecuente, porque le das paja a la gente. Es más, en Roma no hay mayores líneas de tren subterráneo, subway, sino que es la empresa Italo la que va, por ejemplo, Venecia, Firenze, Roma, Reggiana, por ejemplo, Turín, etcétera. Porque en Roma, cada espacio que vas desenterrando te vas topando con una ruina romana. Entonces no es consecuente y por eso es que la línea es tan reservada. Si el salvadoreño se pusiera a pensar un poquito, papito chulo, que le están dando casaca, la primera situación sería, ya te expliqué lo del salario mínimo, ¿de dónde va a salir el dinero? Sería la primera pregunta, presidente. Del aeropuerto. La primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, presidente, ¿cómo se va a mantener eso? Porque el puerto de la Unión está varado porque simple y sencillamente no es rentable. ¿Sí? Sí. Tú sabes que un puerto como el de la Unión, que Costa Rica no ganó el mandado hace años, tenemos un elefante blanco. ¿Por qué? Porque hay un préstamo con Japón que estamos pagando, pero nadie se quiere hacer cargo de eso porque primero, el salitre es impresionantemente dañino para la maquinaria y las grúas. Tenés que tener un movimiento de container, pero ya tenés a Costa Rica y antes tenés los de Guatemala. ¿Cuántas veces has escuchado tú acerca de que el presidente Bukele da buenas noticias hablando de que ya hicieron con Yamatei y el presidente de Guatemala un asocio para el desarrollo del hemisferio oriental occidental de esta galaxia y de las otras que no conocemos, pero también somos lo más cool? ¿Cuántas veces? Miles, ¿verdad? ¿Cuántos de esos has venido acá? Ninguno. ¿Cuántas veces tú has escuchado a la señorita embajadora en Washington, que ni me acuerdo cómo se llama, decirte que tienen alrededor de 50, 70 inversionistas cada semana que quieren venir a invertir? Miren, aquí no le podés aplaudir a una persona, Hugo. Primero, ¿cuáles son esos inversionistas? Y segundo, así hemos pasado los 3 años. ¿Cuántos han venido? Dame nombres, pues, concreto. Pero vos no podés venir en las redes sociales y decirle a la gente, señores, hay unas inversiones. No, ¿cuántos ha llegado? Si vos estás en un canal, le vas a preguntar a las personas, mire, es que hay personas interesadas. No, ¿cuántos este mes vendieron? Estadísticas hay que dar. Puntualmente, ¿cuántos zapatos vendió una zapatería? ¿Cuántos carros vendió la Toyota DD? No, es que hay expectativas. No, hijo, yo no. Aquí los pajaritos no vuelan porque tengan motor en las sentaderas. Aquí es concreto cuánto usted vendió, pero no me siga dando paja de que hay expectativas. ¿Me entiende? Ok, aquí no es institución de beneficencia pública. Correcto. Perfecto. Pero a la mapachada le encanta que le sigan dando paja. Listo. Sigamos adelante entonces en toda esta dinámica. Una vez sabemos que esas son las preguntas de dónde va a sacar el dinero,
Y muchísimas veces en las entrevistas cuando llegaban candidatos a la presidencia eran esas preguntas, ya no querían llegar, Hugo. Y empezaban, no, es que yo ya tengo con una empresa pero no puedo dar el nombre. No, concretamente, ¿quién es? No, es que mire, vamos a salir a la casa nosotros a cautivar, a seducir la inversión extranjera para que generen flujos importantísimos. Palabritas románticas, que todo es paja. Y tú te das cuenta en los gobiernos anteriores donde simple y sencillamente ha sido paja. Igual que las pensiones. ¿Por qué cree usted que el segundo aeropuerto que nosotros tenemos, que es el de Ilopango, nadie lo quiere ocupar? Explíquenme, pues. Porque no le benefician. Si no le beneficia el de Ilopango, ¿tú crees que el de la Unión sí? No. Piense un poquito, cosita. Ya le vio la cara a Tony Saca, ya lo subió a la voladora Serén, ya le vio la cara a Paco Flores, ya lo hizo Funes, Serén, y ahorita usted sigue pidiendo el ticket para subirse a la voladora. Si ya se le rompió la camisa, que no se le rompa el pantalón y el calzoncillo, hombre. Es lo menos que usted puede hacer, hombre. Entonces, sigamos adelante. Todo, Hugo, está íntimamente ligado. Voy a compartirte una noticia fresquecita. Veamos. Bonos del Salvador. El día de ayer, El Salvador autocompró su deuda. Perfecto. ¿Qué dijeron las casas corredoras? Como Moody's, los degradaron a calificación triple C. Vaya a ver quién está en Latinoamérica. Vaya a ver Venezuela, en qué categoría está. El Salvador en términos de riesgo país está abajo de Venezuela. Correcto. Vaya a ver, corazón bello, qué es lo que se le viene a continuación encima. Va, veamos esta situación. Se lo voy a ir poniendo punto por punto. El problema fiscal, bonos 2027 y plazos mayores con precios abajo del 39%. Así lo compraron. ¿Cuántos tenedores de bonos llegaron a vender los bonos? Solamente el 35%. Bonos 2025 y un poco menos bonos 2023, que es lo que nos preocupa. Perfecto. Las casas corredoras le dijeron, si usted hace eso, nosotros vamos a entender que es un impago lo que usted está haciendo. ¿Qué significa un impago, Hugo? Lo que significa puntualmente es que usted le juega la vuelta a los inversionistas que pagaron 100 millones y que ahora solamente van a recibir 35. Y los otros 65, Hugo, los perdió. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que va a haber alguien en su sano juicio el día de mañana que vaya a volver a comprar bonos luego de lo que El Salvador les hizo? No. ¿Tú lo harías? No, yo no. Va, punto número 1. Punto número 2, hablemos de otra situación. Podemos venir y salir al paso y decir, señores, un éxito El Salvador, porque fíjense que de los $100,000 solamente pagamos 500,000. ¿Sí? Les doy la noticia. Parte de esa deuda son de las pensiones. Ustedes también perdieron. Les vieron la cara, papito chulo. No se van a poder pensionar. Porque parte de los bonos de los tenedores que perdieron también son los salvadoreños. Recuerde que el gobierno tiene deuda en las pensiones más del 70% y se detuvo porque la Sala de lo Constitucional anterior les paró el carro y les dijo ya no. Y ahora con estos bonos han vuelto a perder. Por eso es que el día siguiente de eso sale el ministro diciendo que mejor las van a pagar en Bitcoin. ¿Ah? Porque mejor las van a pagar en Bitcoin. Todo está íntimamente ligado. Si usted se recuerda por allá por kinder o por allá por primer grado o segundo, le enseñaron matemática. La matemática es una ciencia exacta. 2 más 2 es 4, no es 3, ni 5. Pero si el presidente Bukele les dice a todos ustedes que es 8, ustedes todos aplauden. 2 más 2 es 4, no es 5. Por lo tanto, hay una simbiosis. Si el gobierno no tiene dinero para pagarle a los proveedores,
¿qué le hace pensar que va a tener dinero para devolverle a usted las pensiones, el dinero que ha agarrado? No sea brutito, corazón bello. Una vez en su vida, pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento y que lo saque de esa cloaca mental en la cual usted se encuentra metido. Pensar no duele. Punto número 1. Punto número 2. Sigamos adelante, Hugo, porque ese movimiento no se acaba. Punto 2. Riesgo de impago país sigue alto. Sigue adelante. Punto número 3. La deuda insostenible sigue. Deuda, el 80% del Producto Interno Bruto, del PIB, si no sabe qué es, mire, en Google usted lo puede googlear y le pueden explicar con un tutorial, hombre, deje de ser brutito. El déficit es del 4% del PIB, el PIB real en torno es el 2%, el riesgo es C. Vaya a ver cuál es la calificación que tiene Venezuela. El crecimiento que El Salvador va a tener ahorita, lo han dicho muchísimas casas corredores. Vino los funcionarios de este gobierno y le dijeron que van a llegar a 5. Mire, perdónenme. Otros han dicho que vamos a llegar a 6. Hugo, te voy a explicar una situación. El crecimiento, muchos lo han maquillado. Arena y el FMLN también lo hicieron. ¿Qué pasa con el crecimiento? Si alguien le dice que va a crecer 6, ¿cuánto no creció en la pandemia? Entonces crecimos menos. Por lo tanto, habría que sacarse, Hugo. Es como un partido de fútbol. Tú vas a jugar 2 partidos. Si en casa a ti el visitante te metió 2 goles y el gol de visitante vale doble, ¿cuántos tenés que meter del otro lado para ganar, Hugo? 3. Si en pandemia, lejos de crecer, disminuimos, ¿cuánto tenemos que crecer el próximo año para poder recobrar lo que no dejamos de crecer? Si crecimos menos 2, Hugo, el otro año, ¿cuánto tendríamos que hacerlo? Y según la CEPAL, según el BID, no le estoy hablando de la niña Juanita que vende pupusas afuera de la oficina, porque sus fuentes son fuentes fidedignas de esas mismas encuestas que se sacan de la manga todos los días, cada vez que quieren dar aire, indican que El Salvador es el menos en Centroamérica en crecer y en captar inversión después de la pandemia. ¿Cómo es que Nicaragua capta más inversión después de la pandemia que El Salvador? Hugo, contame. Contame, ¿cómo es eso? ¿No es el presidente más cool? Contame. Punto número 1. Punto número 2. ¿A qué llega uno a un encuentro de un concierto mundial? ¿A qué llega uno? A pedirle a las naciones, en base a resultados democráticos, en base a proyecciones de crecimiento, que nos ayuden. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Se pasó la cadena nacional grabada del discurso del señor presidente de la República, dada en Naciones Unidas. Ha llegado 2 veces. Ahí es donde uno aprovecha. ¿A qué llegó la primera vez el presidente? A tomarse una selfie. No llegó a pedir por usted ni por nadie. Solo llegó a hacer acto de presencia. Y la segunda vez llegó a hablar de Pablito que clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Es decir, tuvo la pelota enfrente de la portería, fue suya y la dejó ir una vez más. Perfecto. Punto número 1. Punto número 2. Vimos nosotros esta semana en una noticia sumamente desagradable donde varios países, incluyendo El Salvador, están en la lista del narcotráfico. Esto es delicadísimo, porque el Bitcoin no tiene trazabilidad. El Bitcoin, como ya lo hemos explicado, es el caldo de cultivo especialista para todos aquellos que quieren hacer acciones ilícitas al margen de la ley. Punto número 1. Y punto número 2, muchas personas, especialistas, han criticado que desde que llegó la administración del presidente, las detenciones de droga han sido pírricas. Específicamente se cayeron el mismo día que él entró en la... ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué?
Y esto toma fuerza cuando vemos nosotros la noticia que anteriormente comenté. Y esto toma fuerza específicamente, Hugo, cuando lamentablemente vemos que los paquetes alimenticios, atún y macarrones, no se compraron a empresarios salvadoreños. Se fueron a comprar a Sinaloa, México, donde está el cartel de Sinaloa, de droga, por lo cual agarraron a Juan Orlando Hernández. ¿Qué más, Hugo? Donde podemos ver también ese viaje, ¿verdad? De Osiris Luna. Le pusieron reserva, no quisieron decir a qué había ido a México. Interesante, ¿verdad? Ok, eso es lo que pasa y esa es la simbiosis. Cuando tú tocas un salario mínimo, no estás produciendo nada, solamente para alebrestar a la gente, como hizo el presidente a las 5 de la tarde, decir que el 16 lo iba a dar festivo. Qué gran daño le hizo a la empresa privada. Cuando cerrás las instituciones laboriosas con las cuales tú tenés que desarrollar, y especialmente para muchos empresarios que luego del aumento del salario mínimo tienen que morderse los dientes para ver cómo van a llegar a final de mes para pagarle a sus empleados. En este caso, ¿qué podemos decir? Que es cierto que la deuda de las pensiones está ahogando las finanzas públicas. Las finanzas públicas, Hugo, el presidente de la República no le paga a los pensionados el porcentaje que debería de pagarle y que también fue promesa para mejorar, porque él lo cuestionó el presidente de la República. Por lo tanto, la deuda del Estado, Hugo, si la llega a agarrar el Estado, ¿cuándo crees que la va a pagar? No. Si las pensiones las estatiza el Estado y el Estado le debe a las pensiones 70%, ¿cuánto crees que le va a pagar? ¡Nunca! Por lo tanto, eso es, Hugo, como que yo te deba a ti dinero de las pensiones. Pero vengo y te digo a ti, Hugo, dame las pensiones. Quiere decir que la deuda que yo tenía se perdió. ¿Cómo me voy a agarrar yo de una bolsa y me voy a pagar yo mismo? Yo mismo le dije a ellos mismos. Y hay gente de verdad que a estas alturas del juego todavía cree que los picapiedras existieron. ¿Ok? Eso es lo que sucede. ¿Y por qué Hacienda abusa de los ahorrantes del nuevo sistema? Porque no hay un Estado de Derecho. Los salvadoreños decidieron en las urnas acabarse el Estado de Derecho, en darle el poder asignado a una sola persona, pero adicionalmente también decidieron, Hugo, en las elecciones pasadas, acabarse a la oposición. A mí me da pena ajena cuando yo escucho a muchas personas ahora pegando alaridos, diciendo que cuando Estados Unidos va a intervenir y que no hay oposición y que no hay un candidato que sea lo suficientemente fuerte. Si ustedes se la acabaron, la oposición en las urnas, ¿y qué más quieren, pues? Si ustedes mismos se lo acabaron, ustedes no le dieron posibilidades, ustedes mismos aplauden cuando a la oposición les crean casos fantasmas penales y los andan siguiendo. ¿Y qué más quieren, pues? El presidente no tiene que pedirle absolutamente permiso a nadie. Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuánto has visto tú que la Asamblea Legislativa, bajo una solicitud del Ejecutivo, se la declara sin lugar y que el Ejecutivo se va con un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional? ¿Has visto eso? No, porque es el mismo. El presidente maneja todos los órganos. ¿Alguna vez vos has visto que la Asamblea Legislativa le dice, no señor, no vamos y la declaramos inconstitucional y eso no va a ser así y vamos a superar el veto que usted ha dado? ¿Lo ha visto tú alguna vez? No. Ustedes le entregaron todo en las urnas. Ustedes se acabaron la oposición. Hoy disfrútenla. No sé cuántos años, hoy disfrútenla. ¿Qué más, Hugo? En este caso, el 15 de septiembre anunció el presidente que iba a dar unas nuevas leyes acerca de las pensiones. El 15 de septiembre del 2021 el presidente dijo, como siempre, ha dicho una gran cantidad de situaciones y no las termina cumpliendo y resulta ser más que casaca. En 3 meses voy a dar la nueva ley de pensiones. ¿Qué ha sucedido hasta este momento, Hugo? Nada. Paja. Pero ahora dice que sí las podría probablemente pagar en Bitcoin, como dice la noticia que anda viralizando. Cuando dijo que los salarios y las pensiones no se iban a pagar porque la ley no se lo permitía. En este caso, pero no es cierto que si regresa el sistema del reparto, el gobierno recibirá las cotizaciones. No,
Nosotros, si esto regresa al gobierno, el sistema de pensiones, yo ya te conté qué es lo que gana el gobierno. ¿Y qué es lo que pierde el gobierno? Nada. Lo que van a perder son los cotizantes. Hemos visto nosotros donde el gobierno está en serios aprietos para poder honrar sus deudas con los proveedores y no lo está haciendo. Donde el gobierno ha llegado a una situación tan calamitosa que ha tenido que recurrir no solamente a empréstitos tras empréstitos tras empréstitos, como yo ya te dije que el 80% de la deuda del PIB está dentro de todo esto hipotecado. Pero lo más simpático del asunto es que si usted no se ha dado cuenta, también el gobierno ha hecho que los bancos le compren deuda. Les ha bajado el encaje legal, la reserva de liquidez, para que los bancos puedan comprar deuda. Perdón, ¿y los bancos tienen dinero? No, es el dinero de ustedes. Perdón, entonces está haciendo lo mismo el presidente que hizo con las pensiones, con sus ahorros. Les doy la noticia, también. Pero lo más simpático es que todo se les advirtió. Todo lo que iba a pasar se les advirtió. Hoy, disfrútela. ¿Cómo se clasifican las pensiones, Sergio? Lo que sucede, Hugo, es que hay diferentes sistemas de pensiones. Y nosotros con antelación, como ustedes lo conocían, lamentablemente se manoseó por el partido Arena, llámese Tony Saca, fundador del partido Gana, donde el presidente de la República es el presidente del partido Gana y fue candidato a la presidencia del partido Gana. Y por ese tema no lo han procesado a Tony Saca, con este nuevo gobierno que dijo que no iba a haber más impunidad. Entonces debo de explicarte que la toma de dinero de los pensionados por parte del gobierno inició precisamente con esa administración. Y nadie se le opuso. ¿Y quién es nadie? Los mismos partidos ahora, aliados del presidente Bukele, los mismos de siempre. ¿Sí? Y cuando el presidente viene y señala los de aquella esquina, refiriéndose a Arena o el FMLN, lo más simpático es que él salió de esa esquina, porque él fue también candidato y funcionario del partido FMLN durante los 10 años de gobierno y miembro desde la fundación. Eso es lo más simpático del asunto. Las pensiones pueden ser manejadas por privadas, como nosotros vemos con el Fondo de Administración de Pensiones, y que las AFP son las que generan precisamente ese tipo de acciones de la administración de las cuales nos cobran por administrarlo, pero ellos no colocan este dinero como tradicionalmente se hubiera hecho. ¿Por qué el presidente de la República actual, como no lo hizo Mauricio Funes, no permite que las AFP inviertan el dinero en generación de energía, en construcción de calles, para que le genere rentabilidad? ¿Por qué no lo hace? Obviamente quiere tomarse las pensiones. ¿Por qué, Hugo, yo te planteaba el sistema actual no sirve? No sirve porque lo dejaron que cayera en esa categoría. Pero entonces, esto es como que tú pongas, Hugo, ¿tú ya has ido a un banco de sangre? Sí, sí. ¿Has ido a donar sangre? Sí. ¿Qué pasaría si en el banco de sangre tú pones a que administre el banco de sangre a Drácula? Se lo chupa todo. ¿Perdón? Se lo chupa todo. Se lo chupa todo. ¿Tú conoces quiénes son las comadrejas? Sí. ¿Qué son las comadrejas? Son las que rascan la tierra. ¿Qué pasaría si tú pones en un gallinero a administrar a una comadreja? Se come toda la gallina. No más preguntas. En este caso también estábamos viendo, Sergio, que menciona, ¿verdad? 3 o 2 probablemente van a tener sus pensiones en su vejez, los demás estamos destinados a trabajar. En este caso siempre va a ser así, que las demás personas tenemos que trabajar siempre para llevar sustento a la familia. Nunca te vas a poder retirar, Hugo, porque los requisitos son demasiado amplios y el gobierno no va a tener dinero. Nunca te vas a poder retirar. ¿Cuánto es la pensión, Hugo, actualmente de, por ejemplo, de una persona que yo conozco? 250, $300. Yo te hago una pregunta. Una persona que tiene su casa, que la está pagando probablemente, o que ya la pagó,
para pagar recibos, así como se han disparado el agua, la luz. Has visto que ANDA ha coaccionado a la gente a que ponga el medidor, esté y lo cambie, esté o no arruinado. Cuando eso le corresponde a ANDA, no le corresponde al pueblo salvadoreño. Sí. ¿Por qué? Porque necesita dinero, Hugo. Por eso lo hace. Esto sería equiparable como cuando vos alguna vez has tomado un bus. Sí, sí. Y cuando vos entras a un bus, ¿qué pagás? ¿Con efectivo? ¿Y alguna vez el busero te ha cobrado el cambio de aceite del bus o las llantas del bus? No. Entonces, ¿por qué ANDA te va a cobrar el medidor? Número 1, está afuera de tu propiedad. Correcto. Y 2, sí. quien lo necesite es ellos utilizarlo, no tú, para que te cobren. Y entonces, ¿qué dice el salvadoreño de eso? Nada, porque le entregaron todo el poder. ¿Quién se le va a oponer? ¿A qué sala de lo constitucional vas a ir? ¿A qué asamblea legislativa vas a ir? Se les advirtió hasta la saciedad. Muchas de las personas que tienen a sus familiares detenidos hoy por hoy gritan de desesperación y no saben qué hacer. Y tienen toda la razón. Ya no hay nada que hacer, porque muchos de ustedes entregaron el país por $30, entregaron su progenitura por un plato de lentejas, entregaron su voto por un plato de macarrones y atún, y tienen toda la razón. Sergio, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Siempre que te dejamos con la reflexión sobre la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Hugo. Esta parte es la parte más importante de todos, hablar sobre la palabra de Dios. Y es que Dios tiene y ha metido a nuestro país en juicio. No sé cuánto va a durar. El demonio vino a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestro país. El demonio vino a robar, a matar y a destruir. Hay muchas cosas que nosotros vemos por parte de ciertos actores que están haciendo que ni el mismo demonio las podría hacer, o que hasta el mismo demonio se persinaría. Pero todo es cíclico, todo tiene un inicio y un final, y va a llegar. Todos los dictadores en el mundo, en la historia, han terminado mal, porque Dios reprende y sostiene a todas aquellas personas que actúan de esa manera. Y la Biblia lo dice categóricamente. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso va a llegar tarde o temprano. Dios reprende a los soberbios, y así lo dice a todos aquellos que ocupan el nombre de Dios en vano, diciendo, Hugo, que Dios les ha hablado, y luego diciéndoles 1000 veces malditos a su prójimo. Eso no puede ser, no pueden surgir de una misma vertiente dos aguas de diferente naturaleza. Yo nunca he visto, por ejemplo, ir a tomar de la misma bebedero agua dulce y agua salada. Entonces, usted cuando la Biblia dice, yo vomitaré de mi boca al que sea tibio, defínase, o es helado o es caliente, pero si usted es tibio, usted no puede quedar bien con Dios y con el diablo, y lo dice categóricamente. Usted no puede venir y decir que Dios le ha hablado y después usted maldiciendo o negociando con las maras, como han dicho varios medios de comunicación. Todo eso va a tener un final, y lamentablemente no va a ser un final feliz. Este no va a ser el final de la Cenicienta, ni el de Caperucita Roja, ni el de Pinocchio. Hay una parte de la Biblia que me encanta muchísimo, cuando llegan a decirle que un sirviente de un guardia romano estaba enfermo y que había muerto. Y él le dice, ve a decirle, siervo, a tu capataz, que ya está el sano. Y cuando llegó a la casa, en efecto, Dios lo había sanado. Hay una parte interesante también de reflexión y que me llamó muchísimo la atención, porque todas las mañanas yo recibo reflexión y precisamente fue quizás esta mañana donde yo recibí, y lo voy a leer literalmente, y fue algo que a mí me encantó, donde se establecía, lectura del Santo Evangelio, Lucas 9 del 7 al 9. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró
de todos los prodigios que Jesús hacía y no había a qué atenerse. Porque unos decían que Juan el Bautista había resucitado cuando Herodes le mandó a quitar la cabeza, porque se la ofreció a la hija de su amante en una bandeja de plata. Anás y Caifás no cuestionaban a Herodes, porque tenían interés en Roma, pero Juan el Bautista sí lo hacía. Cualquier parecido con los pastores en la actualidad de la iglesia que le coquetean al poder, cualquier parecido es coincidencia, y no como lo está haciendo realmente el pastor Vega, que tiene todos los respetos de los salvadoreños. Que había regresado supuestamente Elías y otros que habían vuelto a la vida, uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía a Juan: yo le mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del oído que he oído semejante cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Mateo 9:13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa, el recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió porque le dije: esta noche voy a cenar tú conmigo y yo contigo en tu casa. Después, cuando estaban a la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos se preguntaron los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Siempre cuestionando la mapachada, siempre la mazacuatada. Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que me necesitan a un médico, le dijo, no, sino los enfermos. Vayan pues y sorprendan y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y le dicen una cita que es importantísima. Le dicen que ocupen la ley del talión y que tomen la justicia privada. Pues yo les digo todo lo contrario: amen a su prójimo y bendigan al que los ofendió. La gran pregunta es: ¿usted le puede decir en un momento a alguien, Hugo: Dios me ha hablado, y por el otro lado a tu semejante llamarlo 1000 veces malditos? Muchísimas gracias, te agradezco por la oportunidad que me has dado el poder transmitir la palabra de Dios. No, gracias a ti, Sergio, por el tiempo que nos das siempre, ¿verdad? Bueno, hemos llegado a nuestro final de tu programa Tu Onda Club, una radio a tu estilo. Gracias por sintonizarnos, nos vemos hasta la próxima. Que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.